Bueno, yo creo que veamos la imagen, quiero que veamos una imagen de un jarrón. Es verdad, está quebrado, pero noten que está remendado ¿con qué? Con oro. Esto se llama kintsugi. El kintsugi es una práctica, es un arte japonés que precisamente se basa en todo, en reparar piezas fracturadas, pegando las partes rotas con oro. Las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto y deben mostrarse en vez de ocultarse. Así manifiestan que la cicatriz embellece el objeto en vez de arruinarlo. Esta metáfora nos habla que todos nosotros tenemos fisuras, tenemos cicatrices. ¿Saben? Solamente a mí me basta con escuchar consejerías. Usted sabe que de una manera continua yo escucho consejerías y hay personas que hablan conmigo. Y siempre que estamos en consejerías escucho sobre maltrato físico, escucho sobre maltrato verbal, me ofendió, me humilló, me traicionó. Escucho sobre recaí y de nuevo volví a ciertos hábitos pecaminosos. ¿Y todo esto de qué nos habla? Fisuras, cicatrices que se van haciendo en nuestra vida. El odio, el rencor, la violencia, la perversión, aún la imprudencia, escúchenme, dejan heridas. Algunas reales en el cuerpo, ¿cierto? Pero también hay otras heridas que están en el alma. Ahora, el arte kintsugi es una cercana, muy cercana analogía a la manera perfecta como Dios restaura nuestras cicatrices, como Dios restaura nuestras heridas. ¿Sabe? Cristo es el artesano y el restaurador. Su amor, su gracia y su misericordia son como ese oro que sella las zonas rotas. Cuando nos acercamos a las manos del alfarero, a esas manos llenas de amor, Él nos repara y nos hace fuertes en nuestra debilidad. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no me glorío en mis fortalezas, sino en mis debilidades, porque sé que el Señor me hace fuerte. Y dice, así que diga el débil, fuerte soy. Dígale al que está a su lado, Dios no nos desecha, Dios nos repara. ¿Sabe? Dios no nos desecha. Dios siempre nos va a reparar. ¿Sabe? Cuando somos transformados, reparados por su amor, nos sentimos aceptados, nos sentimos comprendidos y valorados. Las cicatrices se convierten, como veíamos en la imagen, en un hilo de oro a través del cual su gracia nos sana y recobramos identidad. Nos fortalecemos y sentimos seguros. Mis queridos, eso es lo que el Señor hace con nosotros, las vasijas que Él mismo ha creado y ha moldeado con sus manos. Ahora, precisamente de esto nos habla la Biblia referente a Elías. Elías era ese hermoso jarrón que fruto de estar en la presencia del Señor hizo hazañas maravillosas. Hoy no vamos a entrar en detalle, pero me gustaría que usted leyera la vida de Elías, pero así le voy a comentar algunas muy por encima. Multiplicó un puñado de harina y un poco de aceite para saciar el hambre de la viuda de su hijo y también de él por 3 años. Después lo voy a hablar en detalle sobre esto. No, Jesús no fue el primero que hizo una multiplicación de alimentos. Elías lo hizo acá. Resucitó al hijo de esa viuda. Él murió y Elías lo resucitó.
Elías, lleno del poder de Dios, hizo que descendiera fuego del cielo. ¿Recuerdan? ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Qué les dijo ahí? ¿Sí quién? ¿Se acuerdan? Si Baal es Dios, síganlo. Pero si el Señor es Dios, síganlo a Él. Ok, vamos a hacer lo siguiente y comenzaron a... voy a resumir la historia rápidamente. Traigan los 400 profetas de Baal y coloquen un holocausto y coloquen a un animal y píquenlo ahí donde está. Y yo también voy a hacer lo mismo. Y sobre el holocausto que salga fuego, ese es el verdadero Dios. Todos conocemos cuál fue la historia. Comenzaron los profetas de Baal ahí a brincar, a rasgarse, se cortaban y a clamarle a Baal que hiciera descender fuego del cielo, pero no pasaba nada. Mientras tanto Elías se reía. Debe ser que está dormido, griten más duro. El hecho fue que no ocurrió nada. Luego fue el momento de Elías y este hombre de Dios dijo: ok, ahora les pido que sobre mi holocausto, sobre ese sacrificio, echen agua. Más agua, más agua. Aún hagan como no sé cómo decirlo, un camino de agua, por decirlo así. Llénenlo de agua. ¿Saben qué quería él hacer? Demostrar el poder tan grande del Señor. Y todos conocemos, la Biblia dice que Elías oró fervientemente, y esto es algo que yo les he enseñado. Fervientemente es la disposición del corazón más que lo largo del tiempo. No estoy en contra de hacer oraciones largas. Yo muchas veces digo voy a orar y cuando me doy cuenta duré muy buen tiempo orando, súper. Pero hablo es de la intención del corazón, porque la Biblia dice que Elías oró fervientemente. ¿Y sabe cuál fue la oración? Señor, yo te pido que descienda. Y no acabó de orar cuando descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y lamió el agua. Ese era Elías. Y Elías dijo: por favor, cojan a los 400 profetas de Baal, y los degollaron a todos. Tremendo, ¿no? Recuerde algo importante. En la ley los hombres trataban con los hombres. En la gracia los hombres tratamos con los espíritus. Y Cristo trata con los hombres. Por eso era que ocurría esto de las guerras, de las matanzas y de todo esto, porque era la única manera como en esa época se podía hacer. Por eso, si usted tiene un familiar que está mal, no lo mate, ore, eche fuera los espíritus inmundos que tiene, ore por esa persona, libérelo desde el mundo espiritual. Y Elías lo hizo así. Resucitó a la viuda, hizo caer fuego del cielo, luego hizo llover después de 3 años de sequía. Dice la Biblia que Dios le dijo: es hora de que salgas, ve de la casa de la viuda y dile a Acab que va a llover. Ahora, ¿por qué tenía que hacerlo él? Porque si llovía y Elías no decía, después iban a decir que, ay, eso fue Baal. Tenía que ser claro que había sido el Señor, porque hay ocasiones donde Dios nos bendice y se nos olvida quién nos dio la bendición. Donde Dios nos quita la sequedad y lo cambia por ríos de agua viva, y se nos olvida quién nos trajo los ríos. Y fue ahí donde precisamente Dios le dijo: ve y anuncia que va a llover. Y esto es otro momento espectacular. Comienza a orar. ¿Cuántas veces oró? 7 veces. ¿Qué nos enseña Elías? La oración perseverante. 7 veces oró, Señor, y le decía al siervo: ¿qué ves? Nada. ¿Qué ves? Nada. Pero cuando vio una nube del tamaño de un puño, dijo: ve y dile acá que va a llover muchísimo. Y acá iba en su carro, escúcheme lo que le voy a decir, iba en su carro, en caballos, entenderá, ¿no? No en carro, no, iba en caballo, en su carruaje, suena mejor. Increíblemente, la Biblia dice que él ya, desde el momento que ocurrió lo de la muerte antes de la muerte de los profetas o de los sacerdotes de Baal, ya Elías se había ido hacia Samaria. Y mientras tanto Elías oró 7 veces hasta que apareció la nube y él dijo: ve y dile a Elías que va a llover. Acá, perdón. Y el criado se fue corriendo, pero Elías estaba tan lleno de Dios que él fue el primer flash de la tierra. ¿Quién estuvo primero, Elías o Sansón? Sansón, entonces se fue el segundo. Porque Sansón en un momento corrió tan rápido que comenzó a capturar zorras como por deporte.
Y Elías dice que ciñó sus lomos. ¿Sabe qué es ceñir sus lomos? Es cuando levantan la túnica, la amarran acá, y dice que corrió y pasó al caballo y llegó primero. Tenía la unción de flash bacano, ¿sí o no? Este hombre, este hermoso jarrón del Señor, ahora había sido quebrado. Una mujer lo llenó de temor, de inseguridad, de duda y de desánimo. Y quiero que me acompañen a esta parte de la vida de Elías. Primera de Reyes 19, del 1 al 3. Lo voy a leer en la versión 1960. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Note, se levantó acá. ¿Y qué dijo acá? Bueno, Acab habló con su esposa, Jezabel. Acab era malo. Pero ¿cuál era la debilidad de Acab? Acab se la pasaba era comiendo y bebiendo. Es de esa gente que no le importa si hay un Dios y si hay otro, si es Baal, si es el Señor, para él es igual. Él después de tener su vientre lleno, todo está bien. Pero Jezabel era peor, Jezabel sí era malvada, Jezabel era la que patrocinaba el culto a Baal, que era un culto lleno de inmoralidad sexual, lleno de lujuria, de sacrificios de niños, los pasaban por fuego. ¿Saben cómo era el culto a Baal? Era un dios que tenía la lengua por fuera y era en acero, era en hierro. Y le echaban fuego por debajo porque Baal era el dios del fuego, aunque Elías demostró quién era el verdadero dios del fuego. Y le echaban fuego y cuando comenzaba a arder la cabeza de Baal, ¿sabe qué hacían? Cogían niños y lo echaban por su boca, niños vivos. Son las primeras prácticas de aborto, por decirlo así, que se comenzaron a presenciar. Jezabel sí era mala, perversa y con ganas. Tenía su fama de ser una mujer bastante mala, pero increíblemente, esta mujer, Jezabel, símbolo del pecado, asustó a Elías. Este hombre, Elías, que momentos antes había hecho descender fuego del cielo, que había alimentado a la viuda, multiplicando la harina y el aceite. Este hombre Elías que había resucitado un niño, de repente estaba lleno de miedo, lleno de temor. El pecado logró permear su vida. Y ahora no iba donde lo guiaba Dios. Recuerdan que antes Dios le decía: ve a una cueva y te alimentará un cuervo. Y él iba a la cueva. Ve a donde una viuda y ella te va a dar de comer. Aquí no dice que él hizo eso. Él se fue. Él se llenó de miedo. Él agarró para donde Dios no le había dicho. No se fue donde Dios le dijo, se fue donde el miedo y el temor lo llevó. Hay momentos en la vida donde no nos vamos donde el Señor nos quiere llevar, sino que nos vamos hacia donde el pecado nos quiere llevar. Y eso no es ideal. ¿Sabe por qué? Porque él se fue a Berseba. ¿Sabe que Berseba es la parte más baja de Judá? Escúcheme, el pecado nos lleva a los lugares más bajos, a hacer las peores cosas. El pecado nos quiere quitar de donde estamos. ¿Se acuerdan que yo les enseñé? En lugares celestiales, cerca al Señor, por encima de todo principado, potestad y nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Estamos por encima del pecado, de la enfermedad, de la muerte, de los temores, de la duda, de la incredulidad, pero el enemigo nos quiere bajar de allá. Y lo logró. Elías bajó a la parte más
profunda de Judá. Hay momentos en nuestras vidas donde parece que todo va bien, pero de pronto permitimos pecados, ¿cierto? Y sentimos que esos pecados nos derriban y que ya no estamos en la voluntad de Dios. Así se sentía en ese momento Elías. Ya no estoy en la voluntad de Dios. Y comenzamos a transitar por un lugar donde no nos ha llevado el Señor, sino por un lugar donde nos ha llevado el pecado. Y vamos a ver lo que ocurre cuando nos dejamos llevar por el pecado. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino. ¿Hacia dónde nos lleva el pecado? Al desierto. Sequedad, escasez. Y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Qué fue lo primero que dijo? Basta ya. ¿Sabe qué quiere decir eso? No puedo más. Me rindo. ¿Sabe qué quiere decir también basta ya? Hasta aquí llego contigo, Señor. Basta ya. No puedo seguir. Hasta acá llegamos. Porque escúcheme, el pecado siempre busca separarnos de Dios. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron del Señor. Ahora note algo. Dice que él deseó morirse. ¿Qué más trae el pecado? Desánimo, ¿cierto? Depresión. Mi vida no tiene sentido. Todo lo que hago me sale mal. Soy un fracasado. Démonos cuenta que Elías, el propio Elías, el hombre de Dios, en un momento de su vida quiso la muerte. Eso es algo que hoy por hoy en estos tiempos ha pasado demasiado y uno lo escucha muy seguido. Aún pastores. Pero ¿sabe? Para los que estamos en el Señor, ese no es nuestro final. Que Elías logró sobreponerse a ese sentimiento de quererse quitar la vida. ¿Cómo lo logró? Lo vamos a ver más adelante. Luego de decir deseando morirse, dijo algo más. Pues no soy mejor que mis padres. ¿Qué otra cosa trae también el pecado? Comienza la acusación y la condenación. No soy mejor que mis padres. Comienza el sentimiento de incapacidad. Deme un segundito que los niños hoy están activos. Comienza la acusación y comienza la condenación. Mira las palabras de Elías. No soy mejor que mis padres. No sirvo para nada. No hago las cosas bien. Comienzan los sentimientos de incapacidad. Él dijo, miren, no soy mejor que los demás. O sea, soy tan malo como cualquier otro, como cualquiera de Israel ha pecado. Yo soy igual, yo no sirvo para nada, yo soy lo peor. ¿Sabe? El pecado trae esos sentimientos de pensar, me quedó grande, prosperar económicamente, nunca me podré realizar sentimentalmente, mi hogar siempre va a estar destruido, siempre va a haber peleas. Este pecado, esta lucha que tengo con este pecado, no sé, llámele adicción al alcohol, a la droga, malos deseos, malos pensamientos, iras, no sé cómo se llame, este pecado siempre me va a dominar. Así estaba Elías. No soy mejor. No puedo. En mí hay incapacidad. Eso es lo que es el pecado. Pero quiero que sigamos aquí con el relato. Vamos al versículo 5 y 6 de Primera de Reyes 19. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Recuerden que a veces cuando uno le da muchos sueños, ¿por qué? Por causa de la depresión. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió, y bebió, y volvió
a dormirse. ¿Sabe? Esta parte es tan bonita que si quizás usted se le van a olvidar algunas partes de esta conferencia, quisiera que nunca se le olvidara esta. Note que el Señor le dijo, cuando Elías estaba bien, le dijo, ve a cierto lugar y te va a alimentar un cuervo, ¿cierto? Y cuando Elías estaba bien, también le dijo, ve a cierto lugar y te va a alimentar una viuda. Pero cuando Elías estaba en su momento más difícil, en su mayor crisis, en su momento de depresión, el Señor dijo, ahora te voy a alimentar yo, porque el ángel de Jehová es Cristo. Bendito sea su amor y su misericordia. A veces llegamos a pensar que en los momentos difíciles Dios se va y que ahora Dios nos dice, arregle sus problemas y cuando esté bien yo me acerco a usted. Eso no es verdad. En los momentos más difíciles es cuando el Señor va y nos toma y Él mismo nos sustenta, Él mismo nos alimenta y Él mismo nos da la fuerza de salir adelante en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestra lucha, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra tristeza. Él está ahí. Qué hermoso es el Señor. ¿Sabe que el ángel de Jehová es una cristofanía? ¿Qué quiere decir cristofanía? Cuando Cristo venía a la tierra, pero no con su cuerpo físico, no había nacido de María, sino con su naturaleza de Dios. Pero siempre revela lo que Cristo hizo cuando estuvo aquí a la tierra. Elías estaba en su peor momento, como quizás lo estuvo alguna vez el leproso, cuando nadie se le acercaba, cuando él se sentía lo peor. ¿Recuerdan la historia? Cuando Jesús estaba predicando en el monte, el sermón del monte precisamente, y dice que comenzó a caminar, se fue del monte y allá estaba un leproso detrás de una piedra pidiendo, se le acercó. Y Jesús, recuerden que nadie se podía acercar a un leproso más de 2 metros y podían un golpearlo si el leproso se les acercaba. Pero nuestro buen Jesús se le acercó, lo tocó y él le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero, se limpió. Y al instante su lepra fue completamente sanada. Este leproso se volvió en la envidia de Jerusalén. Todos querían tener la piel del leproso porque el Señor sana por completo. Y aquí el Señor hizo lo mismo con Elías. En su peor momento, donde decía, no soy mejor que mis padres, quiero morirme, basta ya, aléjate de mí. ¿Sabe una cosa? Que cuando nosotros le decimos al Señor, basta ya, el Señor nunca nos dirá basta ya. Él siempre está dispuesto a acercarse. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Siempre. Ese es su corazón. Dice acá, 2 Reyes, vamos al versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Estaba tan deprimido Elías que se levantó y comió. ¿Y qué hizo? Volvió a quedar ahí dormido otra vez. Pero note que el Señor dijo, ay, no esté más sin mucho perezoso, yo me voy de aquí de malas. No insisto más. ¿Se acuerdan de Pedro cuando le dijo, Señor, cuántas veces debo ayudar? Perdonar al que peca. ¿Hasta 7? ¿Y qué le dijo Jesús? Hasta 70 veces 7 si es necesario. De nuevo, el mismo ángel del Señor le volvió a dar alimento. ¿Cuántas veces necesitemos de su ayuda, de la ayuda del Señor? Escúcheme, siempre la tendremos. Siempre. ¿Sabe que la comida es tipo de la palabra? La comida es tipo de la palabra del Señor. Comamos tanta palabra de Dios hasta que nos hagamos fuertes en nuestra debilidad. En muchas ocasiones, y quizás lo citamos porque fue bueno, y voy a citar hoy otra. Cuando a mí me dijeron, Carlos, tú tienes un prolapso en el corazón. Yo dije, bueno, pero yo he procurado, siempre creo que soy positivo frente a la enfermedad, porque el ánimo alegre soporta la enfermedad, pero ¿qué puede soportar el ánimo angustiado? Entonces el médico me dijo, ¿tienes un prolapso? Y yo, doctor, me imagino que eso no debe ser nada, ¿verdad, doctor? Pues te voy a explicar, el corazón hace esto, bombea. Y el prolapso es que no lo hace bien,
Casi nada, ¿no? ¿Saben? Claro, de inmediato me imaginé por allá todo pálido, así, en una silla con un poco de cables. Y Dios me dijo, no, Carlos, por ahí no es. Y me comenzó a fortalecer en su palabra. Y comencé a leer la palabra. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias y por su llaga hemos sido sanados. Cuando me duchaba, escuchaba canciones de sanidad y yo era feliz adorando al Señor, confiando que Él es mi sanador. Colocaba prédicas de sanidad. Comí tanto, tanto de lo que necesitaba, hasta que cuando fui al médico para que me hicieran el tratamiento, cuando me colocaron el aparato y lo metieron por dentro de la boca, después lo tuvieron que sacar otra vez. Y me dijeron, pero ¿quién le dijo que usted tiene un prolapso? Usted no tiene nada. Porque el Señor nos hace fuertes en nuestra debilidad. Pero ¿sabe cómo lo logramos? Comamos de su palabra. No sé cuál es su debilidad. Puede ser un vicio, puede ser un mal deseo, puede ser un mal pensamiento. Pero ¿sabe? No se aleje del Señor. No le diga basta ya. Permita que el Señor venga y coma de su palabra. Lo que usted está haciendo aquí está súper, porque usted hoy se está alimentando de la palabra del Señor. Y luego le dice, porque largo camino te queda. ¿Sabe qué quiere decir eso? Siempre vendrán nuevos retos, aún pruebas, pero la comida del Señor nos va a ayudar ¿a qué? A enfrentarlas siempre, escúcheme, en victoria. Dice acá, se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, ¿qué hace la palabra de Dios en nosotros? Nos fortalece. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora, 40, el número 40 ¿de qué nos habla? De prueba. El número 40 ¿de qué nos habla? De tentaciones. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto para ser tentado por Satanás? 40 días. ¿Pero cómo lo venció? Con la palabra. Y este alimento le dio la capacidad a Elías de caminar esos 40 días firme frente a las pruebas, firme frente a las tentaciones. Pero note algo, él se fue al monte Horeb. El monte Horeb, escúcheme muy bien, es el mismo monte Sinaí. Esto es bien importante, porque en el monte Sinaí es donde Moisés recibió las tablas de la ley. Dice el versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Dónde estaba él? ¿En el monte qué? Sinaí, ¿verdad? ¿Qué es el monte donde se recibió qué? Las tablas de la ley. ¿Qué es él? Entonces es el monte de la ley. Pero note lo que le dice el Señor. Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en la ley? ¿Sabe? Hay ministerios que en este tiempo todavía están en la ley. Cuando estamos en la dispensación de la gracia. Y todos son reglas y reglamentos y acusación y condenación y póngase así, vístase así, acomódese así. Eso no es verdad. Y el mismo Señor le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Él respondió, mire lo que ocurre y lo que hace la ley y el legalismo en mi vida. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo, aleluya, he quedado. Soy el santo de los santos. Y me buscan para quitarme la vida. ¿Sabe? Note que la ley nos lleva a defendernos y autojustificarnos y a relucir nuestros hábitos religiosos. Le dijo, ellos están mal, Israel está mal, pero yo estoy bien. ¿Ha escuchado ministerios así? Es que yo sí oro, es que yo sí leo la Biblia más que los demás. Cuando sabe, esto no era verdad. El mismo Señor, después de escucharlo, le dijo, Elías,
eh, estás mal. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Hay 7,000 más que me pertenecen. Porque no se visten con pelo de camello como tú, no quiere decir que no sean míos. Qué chévere, ¿cierto? Elías solamente se estaba fijando, como de por sí que la vestidura de Elías era bastante rara para la época. Elías olía a camello. Pero mire, el mismo se le dice, por ahí no es Elías. ¿Sabe? Los ministerios de la ley nos lleva a eso, a siempre competir, a sentirnos mejor que los demás, que porque lloro más, que porque yo leo más. La ley nos lleva a juzgar y a criticar al hermano. La palabra nos enseña en Gálatas capítulo 2 que estaban en Antioquía todos felices, compartiendo, comiendo. Estaba Pedro y allá estaba la plana, o sea, la pesada. Estaba Pedro, estaba Bernabé y estaba Pablo. Qué nivel allá, ¿sí o no? Y estaban felices sentándose con los de Antioquía y estaban comiendo. Los de Antioquía eran gentiles. Pablo, Pedro y Bernabé eran cristianos, eran judíos. Cuando de repente dice que llegaron algunos de Israel, algunos judíos, y comenzaron a criticarlos. Pero ¿por qué comen? ¿Por qué comen con los gentiles y se sientan en la misma mesa de los gentiles? Uy, ¿qué están comiendo? Uy, chicharrón, por Dios, el cerdo es pecado para nosotros los judíos. Odiamos a esos ricachones que son clasistas y menosprecian a las personas. Pero ¿cuántas veces los cristianos nos volvemos iguales? Y menospreciamos porque se viste distinto, porque habla distinto, porque no es igual a nosotros. Y lo juzgamos y llegamos a decir como Elías, solo yo le sirvo al Señor y solo yo soy santo. Y dice que estaban así y comenzaron a montarla. Tanto que Pedro se dio. Pedro estaba comiendo ahí con los de Antioquía, comiendo chicharrón. Está rico. Cuando llegó y miró, y uno de los judíos lo estaba mirando así como, sucio, sucio. Y Pedro llegó y botó su chicharroncito y, con permiso. Y Bernabé vio a Pedro. Y Bernabé, con permiso. Y también se alejó de los de Antioquía. Y ahora estaban haciendo sentir mal a los hermanos de Antioquía. Por cosas, escúcheme muy bien, que son puras tradiciones y que no son palabra de Dios. Pero Pablo, que lo admiro demasiado, le dijo, un momentico, Pedro, ¿usted qué está haciendo? Y cara a cara, ellos estaban ofendiendo a los de Antioquía de frente, pues Pablo de frente los defendió. Tú te dices ser judío y no vives conforme a las leyes de los judíos y vas a obligar a estos de Antioquía a judaizar. ¿Entiende? ¿Se lo traduzco? ¿O me entendió? Usted ni siquiera puede vivir conforme a toda la ley. ¿O es que usted la cumple toda? No. ¿O es que hay un hombre aquí que cumpla los 10 mandamientos? No. ¿Usted no la cumple, ahora los va a obligar a ellos a cumplirla? Porque eso es lo que hace la ley. Y eso es lo que hace el legalismo. Y terminó diciendo, y yo fui con Tito. ¿Sabe? Tito era de papá griego y de mamá judía. ¿Y sabe cómo llevó a Tito? Lo llevó sin circuncidar a Jerusalén. Cuando llegó, todos esos judíos, cristianos judaizantes, o sea, esos fariseos, estaban que se rasgaban las vestiduras. Y Pablo dijo, y ni por ello cedí. Y dice, y los 12 no le obligaron a hacerlo. A pesar de estos que se meten encubiertamente. Y Pablo les habla durísimo. Dice, de estos falsos profesantes. Interesante, ¿no? Tito, judío, y llegó sin circuncisión, esa gente estaba furiosa. Ahora, también muy metidos porque no sé ni cómo se habían dado cuenta que el man estaba incircunciso, hermano. Ya muy mirones, hermano. Y la Biblia dice al fin y al cabo que esta clase de hombres hayan espiando la libertad para someternos a esclavitud.
pero ese pastor que llegó sin medias de tener una pecueca. Pero como se viste el pastor. El Señor no mira lo externo, el Señor mira lo interno. Acordémonos cuando le dijo a Samuel: Samuel, por Dios, yo miro el corazón del hombre, no mires lo que está atrás, no mires lo que está afuera. Hace poquito mi hijita me hacía una pregunta interesante que le hicieron en el colegio: papi, ¿tú qué harías si llega un homosexual a la iglesia? Y pues ponerle el amor de Dios. Y si llega vestido, pues exponerle el amor de Dios. Y Dios lo cambiará. Dios hará la tarea en amor. Pero yo no estoy para juzgar a nadie, ni para criticar a nadie. Entonces Dios le dijo: tranquilo, Elías. Hay 7,000 más que se visten, perdón, que se visten como tú no. Él era único. Hay 7,000 más que no han doblado su rodilla delante de Baal. Cálmate. Porque no vistan piel de camello, no quiere decir que no son míos. Eso es mío, ¿no? Esto no lo dijo el Señor. Yo creo que Dios también dijo: no, este man no ha entendido nada. Y le explicó con una ilustración. Le tocó, mejor dicho, ponerle unos dibujitos ahí. Y le dijo: sal fuera. Y Elías salió fuera. Y ponte en el monte delante de Jehová. ¿En qué monte estaba él? En el monte Sinaí. ¿Y qué estaba buscando Elías? Elías mismo se estaba buscando la ley. Tanto que les dijo: Señor, basta más, basta ya, quiero morir. Le voy a explicar, tú y se dar cuenta. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Sabe esto qué es? Esto es la ley. Le voy a explicar por él, le voy a explicar por qué. Mire lo que dice Hebreos 12, 18 al 21. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreado o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado, temblando. El legalismo es el lugar donde las ordenanzas nos aplastan, donde no las podemos soportar, donde nuestros errores van a recibir condenación. Si algún animal se acerca, traspáselo. Donde siempre nos sentimos espantados y temblando frente a la presencia de Dios. ¿Cuántos ven a Dios así? Yo alguna vez lo vi así. Eso es lo más horrible que hay. Porque uno ora igual: Señor, yo sé que soy una pecueca, pero no soy tan pecueca como mi hermano. Lloro por lo menos más que él, pero acéptame, dame algo. Yo pasé por la ley. 20 y tantos años el Señor me permitió estar en un ministerio de ley. Después le decía: Señor, ¿por qué me dejaste tanto tiempo allá? Para que ahora saques a los que han estado oprimidos por los ministerios de ley. Por eso lo hizo. Uy, Señor, pero 20 y tantos, a ver si alguien menos. Pero bueno, me tenía que enseñar. Él sabe. Donde siempre me siento espantado, temblando frente a la presencia de Dios. ¿Sabe que la ley no quita la culpa? Es que la ley ni siquiera quita el pecado. La ley nos muestra lo malo que somos, pero no nos puede cambiar. La gracia sí. La ley no quita la culpa, por el contrario, nos oprime bajo la condenación. La ley nos espanta, nos asusta y la ley nos pone ansiosos, hermano. Vivimos siempre con miedo de poder llenar la medida de Dios.
Mi querida familia ON, ya no estamos bajo la ley. Estamos en la dispensación de la gracia. Si en algo usted tiene ley, permita que el Señor le diga, ¿qué haces ahí? Venga para acá. Ahora le decir por qué el Señor nos dice, ven para acá. Dice aquí, vamos al versículo 13. Y tras el terremoto, un fuego. ¿Se acuerdan lo que ocurría en el monte cuando el Señor estuvo recibiendo? Fuego, temblor, lo mismo ocurrió en el Sinaí. Pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor a Elías? Elías, yo no estoy en la ley. Pero mire lo que dice acá. Y tras el fuego, un silbo apacible. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. ¿Dónde estaba Dios? ¿Estaba en el terremoto? ¿Estaba en el fuego? ¿Dónde estaba Dios? En el silbo apacible. Mis queridos, ese silbo apacible se llama gracia. Donde el Señor nos demuestra que Él no nos quiere destruir por nuestros errores, ni nos quiere desechar, pero por su puro amor, Él nos va a reparar. Como lo hizo Cristo con el leproso. Dios estaba en el silbo apacible. A pesar de nuestras debilidades, pecados, errores, querida familia ON, Dios no los va a destruir. Él no los va a desechar. Dice acá, sigamos con el pasaje, silbo apacible y delicado. ¿Cuántas parejas tienen que entender? ¿Quiere cambiar su esposa? Háblele con gracia. La palabra suave, dicha como conviene, apacigua la ira. Mas la palabra áspera hace encender el furor. Y también las mujeres, porque algunas dan más cantaleta. También, háblele lindo al marido y se da cuenta que se logra más. El Señor estaba en el silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro. Mire tan bonito esto. Cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. ¿Sabe? La ley nos pone velos y nos pone apariencias. Elías antes estaba aparentando y yo soy el duro, yo soy el, mejor dicho, yo soy la mamá de Tarzán, así. Pero cuando llegó el Señor con su gracia, Él simplemente se cubrió. ¿Qué quiere decir cubrir su rostro? Señal de qué? De doblegar su ego. La Biblia dice duros de cerviz. ¿Sabe qué? ¿Cuál es la cerviz? Esta parte. Duro de cerviz es cuando yo no puedo inclinar mi cabeza. No puedo. Porque el orgullo, la prepotencia no me deja. Cuando dice acá que cubrió su rostro, ¿sabe qué tuvo que hacer él? Bajar su cabeza. La gracia nos pone dispuestos. Señor, reconozco mis errores. Reconozco que necesito tu ayuda. La gracia nos lleva a ser sinceros. La gracia nos lleva a poder ver al Señor a cara descubierta, sin velos. Mire lo que dice 1 Corintios 3:15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Le voy a explicar ese pasaje un momentico. Cuando Moisés subió al monte, cuando descendió, su rostro estaba como brillante, brillando. Entonces las personas no podían verlo y él se puso un velo. Pero resulta que al día siguiente se levantó por la mañana y fue a mirarse en el espejo de bronce que eran en esa época, y cuando se dio cuenta, ¿saben qué pasó con el brillo? Se le había ido, se le estaba apagando. Y entonces dijo, no, qué boleta, ¿qué dirán los que me vean? Entonces se puso un velo ahí para que pensara, todo el mundo pensara que todavía estaba brillando. Y él ya no estaba brillando. Estaba como Elías, tramando y aparentando. Eso es el velo.
Y a veces tenemos un velo delante del Señor de aparentar, miren, no se haga ese daño, no hay nada mejor que poner nuestras cargas en el Señor. No hay nada más saludable que poner nuestras debilidades en Él. Si quizás usted lo ha acompañado ese sentimiento y quizás usted ha escuchado mi predicación, pero todavía lo acompaña el sentimiento de pensar que cuando falló en algo el Señor se alejó de usted y que ahora usted tiene que arreglarse solo, hoy le digo, no es así. No permite ese sentimiento. Acérquese, acérquese. Quítese el velo de la hipocresía. Quítese el velo, quítese el engaño. Y hable con el Señor. ¿Cómo? ¿Sabe cómo quiere hablarnos el Señor? A cara descubierta. Y de gloria en gloria, mirando su rostro, vamos siendo transformados a la imagen de Él. Esa es la mejor manera. Por eso muchos no se acercan al Señor. No, yo no voy a esa iglesia porque para ir a esa iglesia me piden que sea así, que me vista así, que camine así, que esto, que lo otro, que aquello, que aquello. Y en vez de acercar a la gente, las alejamos. ¿Sabe? Yo tengo un amigo, él es un ejemplo grandísimo de eso. Él salió de una iglesia que se llama Bethesda. Pues esa iglesia obviamente es muy legalista. Entonces no se pueden cortar el cabello, no pueden esto, no pueden lo otro. Y él ahora tiene un ministerio donde el man anda con el cabello largo, se viste de negro, tocan puro rock pesado. Y sabe que así tiene 800 personas que si él no tuviera esa iglesia no hubieran conocido al Señor. ¿Acaso no nos dijo Pablo que nos hagamos judío al judío, griego al griego con tal de alcanzarlos? Qué bonito, ¿cierto? Aquí en Bogotá tiene como 800, tiene iglesia en Cali, en Medellín y también tiene una iglesia en Estados Unidos. Pero qué bacano, cuando yo me zafo cosas religiosas para poder ser luz y salvar a esos. Que él dice una palabra, yo quiero ir a esas personas que nunca irían a una iglesia. Y allá está esa iglesia llena de metaleros, yo he ido allá. Me veo bastante raro, yo tan sanito. No tengo mucha melena para mover, pero bueno. ¿Sabe? El Señor nos ama tanto. Hoy ustedes hasta acá han aprendido una parte de la gracia, y es que el Señor siempre nos va a recibir como estamos, siempre, como cuando este jarrón se rompe. Pero escúcheme, permitamos que la gracia obre completamente. No solamente se trata de que siempre la embarro y siempre Dios me restaura, eso es verdad. Eso es verdad porque estamos en el ministerio de la gracia, en la dispensación de la gracia, donde hasta 70 veces si es necesario. Pero no se quede en esa parte. ¿Recuerda cómo se restaura este jarrón con oro y queda mucho más hermoso y más valioso? De la misma manera, escúcheme, el Señor también lo quiere restaurar. El Señor lo quiere hacer fuerte en su debilidad. La gracia nos hace fuerte en nuestras debilidades. Note lo que ocurrió, versículo 15 al 17. Y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino. Se había desviado del camino, ¿cierto? Y ya el Señor le dio la fuerza, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. ¿Sabe quién era Jehú? Se lo voy a explicar. Jehú fue ungido por Elías y Jehú fue el que mató a Jezabel. El Señor nos da la fuerza para matar a nuestras debilidades, a nuestros pecados, a las dudas, a los temores, a la incredulidad, a la ruina, a la escasez. El Señor nos da la fuerza para hacerlo. Unge a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. A Eliseo, hijo de Safat, Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Miren lo que dice acá. Esta parte es bien interesante. Elías hizo 7 milagros. ¿Sabían ustedes eso? Eliseo hizo 14. Mire tan bonito el Señor. Cuando podemos aferrarnos a Él, a su palabra, Él nos saca de nuestra debilidad y nos vuelve mucho mejores que antes. Eliseo hizo 14.
Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Mis queridos, se lo quiero repetir otra vez. La gracia nos hace más fuertes en nuestra debilidad. Quiero terminar con este pasaje. Está en 1 Reyes 21, 17, 24. Permítame en uno más. ¿Me permiten un pasaje más? Dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel. 1 Reyes 21, 17 al 24. Desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Qué bacano, ¿no? ¿De dónde salió corriendo Eliseo? De Samaria. ¿Y a dónde iba a volver? A Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabob, a la cual descendió para tomar posesión de ella. Y hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste también y has despojado? Ahora le voy a explicar esto para que me entienda un poquito. Un señor tenía una viña hermosa, se llamaba la viña de Nabob. Era bien hermosa y Acab se enamoró de ella. Y le dijo, Nabob, véndeme tu viña. Y él dijo, no, no la quiero vender, amo mi viña. Y entonces Jezabel, que era tan perversa, dijo, tranquilo, y le mandó unos manes y unos sicarios y lo dio de baja. Lo mató. Y le dijo, ay, mi amor, ahí está tu viña, disfrútala. Pero mi Dios no se iba a quedar con eso, con esa injusticia tan grande, y por eso lo envió. Y le dijo Elías, ¿no mataste también y has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabob. Imagínense, lo mataron y lo dejaron ahí tirado para que los perros se lo comieran. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabob, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, me has hallado, enemigo mío. Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto al siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabab, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en un muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Ahora, permítame explicarle este pasaje. Ya le expliqué por qué ocurrió, por qué Dios se molestó tanto. Porque Acab, siendo rey, cogió y mató a un hombre que tenía una viña. Y el Señor envió a Elías. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Elías había huido de Samaria y aquí estaba volviendo a Samaria. Dios nos vuelve a colocar por el camino de su propósito. Como esos jarrones kintsugi, pero mucho mejor ahora. ¿Sabe? Cristo los ama tanto que no los dejará postrados frente a sus debilidades. No. El mismo Dios dijo, ¿sabe que usted se tendrá que ir un día y se le va a parar de frente a Jezabel y le va a decir a Jezabel en la cara cómo va a terminar? Y Elías, el que alguna vez huyó, ahora lo estaba haciendo. Se encuentra frente a Jezabel, la mujer que lo amenazó. Frente a ese pecado que quizás le trajo miedo, que le trajo depresión. ¿Y sabe qué quiere el Señor? Hacer el Señor que usted se encuentre frente a su pecado. El que alguna vez lo dominó. Mal deseo, mal pensamiento, no sé, algún vicio, la droga, el alcohol. Pero el Señor quiere que usted esté frente a ese pecado y diga, ¿sabes qué? Ya no me dominas. Ya no te tengo miedo. Que si usted se pare frente a esa escasez y no se conforme, y pobre fue mi abuela, o pobre fue mi padre, pobre yo seré. No, que usted se pueda parar frente a la ruina y decirle, yo soy próspero porque Cristo siendo rico se hizo pobre para que por medio de su pobreza yo fuera enriquecido. Que usted se pare frente a sus temores, frente a sus debilidades y les hable con autoridad, con firmeza, y el pecado que antes lo doblegaba, escúcheme familia aún, nunca más los va a doblegar. ¿Sí lo creen? Eso fue lo que ocurrió. Porque dice la palabra aquí, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Es la gracia la que las ayuda a vencer el pecado. ¿Saben? Concluyendo, Elías permitió que la gracia hiciera su obra completa. Mire lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Eso es verdad, la primera parte de la gracia es misericordia. Que a pesar de mí, a pesar de mis errores, a pesar de mis pecados, a pesar de los problemas en los que yo mismo me metí, Él va a estar ahí para ayudarme. Pero no se queda ahí, porque a veces nos gusta quedarnos ahí. Y no, el Señor siempre me va a recibir así todo roto, todo desbaratado, y se quedan ahí. No, permita que el Señor haga su obra completa para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe que la palabra socorro en el original quiere decir un ancla firme? La palabra socorro es la misma palabra que se usa cuando uno quiere que el barco ya no esté a la deriva y que se lo lleven las olas. El ancla, cuando es tirada, hace que el barco esté firme. Y sabe que la gracia me hace firme en mi debilidad. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Quitémonos el velo del pecado. Le nombré que el ángel de Jehová es una cristofanía, una aparición de Cristo como Dios, pero con los mismos atributos. ¿Saben por qué son los mismos? Porque como el ángel de Jehová trató a Elías, es como Jesús trató a la mujer samaritana. 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes tampoco es tu marido. Pero todos sabemos con qué corazón y qué bondad la restauró, tanto que ya no volvió a ser la misma. El mismo Dios que se le apareció a Elías fue Cristo cuando también se le apareció una mujer sorprendida en adulterio. Y cuando todo el mundo la quería apedrear, Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y Jesús dijo: mujer, ¿quién te condena? Ella dijo: nadie. Y el único que la podía condenar, porque si estaba libre de pecado, que era Jesús, no la condenó. La amó, la ayudó y le hizo fuerte en su debilidad. Como ese leproso que en su mente solamente pensaba en cuando podía estar cerca a su familia y a sus hijos, porque ya no podía. Un leproso tenía que salir de la ciudad, que en muchas ocasiones las personas lo habían golpeado, lo habían estigmatizado, lo habían echado a un lado por su lepra. Y cuando todo el mundo lo había echado, él llegó y se postró a los pies de Jesús y le dijo: si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús fue tan lindo que primero se acercó, pasó esa barrera de los 2 metros y lo tocó. Eso se llama gracia. A pesar de mí, el Señor se acerca y me toca. Pero la gracia fue completa. No solamente lo tocó, le dijo: quiero, sé limpio. Lo hizo fuerte en su debilidad. Le cambió su estado de lepra por un estado donde quedó completamente limpio. Mi querida familia ON, ese es el corazón de nuestro Señor Jesús. Esa es la gracia generosa que Él tiene para ustedes. ¿Sabe? Hoy me gustaría que oremos. Quizás usted ha escuchado de parte mía esta predicación, pero todavía no se ha hecho carne en usted y todavía siente que el Señor lo ve con molestia. Todavía siente que cuando falla el Señor se aleja de usted y lo deja a sus expensas para que usted arregle sus debilidades. ¿Sabe? Todavía se defiende y echa mano de las pocas cosas buenas como para que el Señor no se enoje tanto. No haga eso. Hoy acérquese y quítese el velo. Dile: Señor, esto es lo que hay. Esto es lo que tengo.